seminario del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Les damos a todos la bienvenida. En esta ocasión vamos a tener la ponencia del doctor Jorge López Alvis, titulada Representando el subsuelo con modelos generativos profundos y su aplicación en la inversión geofísica. El doctor López es investigador postdoctoral actualmente en el Centro de Geociencias de la UNAM. Es ingeniero geofísico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hizo la maestría en Ciencias de la Tierra en el Centro de Geociencias de la UNAM. Obtuvo su doctorado en geofísica aplicada en las universidades de Lieja y Gante en Bélgica, y sus líneas de investigación incluyen la inversión de datos geofísicos, el uso de machine learning para resolver problemas en geofísica y el desarrollo de modelos hidrológicos. Entonces, los dejo con el doctor Jorge López, y cualquier pregunta la dejamos para el final de esta plática. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Hola, Bárbara. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias por estar aquí hoy. Yo lo que les voy a presentar es un poco de la investigación que hice durante mi doctorado. Mis principales colaboradores fueron el doctor Frederik Nguyen en la Universidad de Liège y el doctor Thomas Hermans en la Universidad de Ghent. Este proyecto, bueno, esta investigación recibió apoyo o financiamiento del proyecto ITN Enigma, que es un proyecto que estuvo patrocinado por las acciones Marie Curie de la Unión Europea. Entonces, como dijo Bárbara, lo que les voy a presentar hoy es un poquito cómo usar unos modelos de Machine Learning que se conocen como modelos generativos profundos para representar el subsuelo y además cómo usar esa reparametrización que generan este tipo de modelos para aplicarla y generar imágenes a partir de inversión geofísica. Entonces, quiero empezar a hablarles un poquito de dónde salió la idea de usar este tipo de modelos para informar a la inversión de datos geofísicos. Entonces, les voy a decir un poquito cómo funcionan este tipo de modelos generativos profundos. Nada más va a ser un poco la parte de qué hacen sin enfocarse tanto en la implementación, porque para nada más entenderlos inicialmente, y ya después más adelante vamos a ir viendo todos los detalles de cómo se usan, bueno, más bien cómo se implementan este tipo de modelos. Entonces, quisiera empezar justo con un ejemplo que se usa mucho en la literatura de Machine Learning, usando un conjunto de datos que se llama MNIST, que son básicamente dígitos escritos a mano. Son del 0 al 9, y son una gran cantidad de números escritos a mano. Son alrededor de 60,000 imágenes de estos números. Se digitalizaron y se cortaron a tamaños pues, que fueran consistentes. Y lo que quiero explicar con esto es que los modelos generativos profundos son capaces de tomar todas estas muestras o ejemplos de dígitos y crear nuevos dígitos que sean similares a estos, pero que no sean exactamente iguales, ¿no? O sea, básicamente lo que está aprendiendo este modelo generativo profundo es a escribir del 0 al 9 sin imitar directamente lo que vio, sino hacer modelos parecidos. Entonces, justamente lo que tengo aquí en la derecha son dígitos que generó este modelo generativo profundo en una de sus primeras implementaciones, que fue en 2014 por King Mai Welling. Entonces podemos ver que los números que genera pues parecen realmente pues que son escritos a mano, ¿no? Por ahí hay algunos que tienen algunos detalles que dicen, bueno, a lo mejor parece un 6, pero está un poquito mal escrito, pero entonces la mayoría, bueno, puede ser que se dé el caso de que alguien escribió realmente así un 6 y el modelo dijo, bueno, entonces si este sigue siendo un 6, voy a seguirlo aproximando de esta forma. Pero también en los modelos, en las primeras implementaciones de este tipo de modelos, todavía los modelos eran
tenían ciertos errores que justamente son los que podemos ver en los números que no aparecen en ningún dígito del 0 al 9, ¿no? Del lado derecho. Se siguió avanzando en este tipo de modelos y digamos, el estado del arte actual, bueno, en 2019, se usó otro tipo de datos que son imágenes de caras de personas, y los modelos generativos profundos fueron entrenados con estas, también el número de imágenes era alrededor de 70,000 imágenes de caras de personas, y el modelo generó ya con una implementación un poquito más avanzada, fue capaz de generar estas 4 caras que vimos del lado derecho, que son caras de personas que realmente no existen, sino que el modelo aprendió a partir de ver muchas, muchas, muchas caras de personas, a generar personas nuevas, por así decirlo. Entonces, eh, pues la idea con esto, lo que quería decir es que, bueno, si se ha usado este tipo de modelos para generar estos patrones espaciales complejos, caras, dígitos, otras cosas, ¿por qué no usarlo también para el subsuelo, ¿no? Para modelos del subsuelo? Entonces, en particular, cuando el subsuelo tiene patrones espaciales determinados, por ejemplo, aquí tenemos un afloramiento de unos depósitos glaciares en donde se tiene una matriz que es más arcillosa, y dentro de esa matriz están contenidos ciertos cuerpos lenticulares que son principalmente arena, ¿no? Entonces, ahí se tienen, podemos ver que esos cuerpos tienen cierta forma, cierta morfología. Entonces, queremos ver si, o lo que se nos ocurrió es, ¿por qué no usamos estos mismos modelos generativos profundos para decirle, eh, bueno, para representar el subsuelo? En lugar de representar una cara, en lugar de representar un dígito, vamos a representar estos patrones del subsuelo, ¿no? Ok, entonces, eh, y en particular, cuando queremos hacer una imagen del subsuelo, normalmente queremos, bueno, podemos hacerlo a través de métodos geofísicos, ¿no? Entonces, los métodos geofísicos explotan los contrastes en las distintas propiedades físicas de los materiales del subsuelo para crear una imagen del subsuelo, ¿no? Entonces, como ejemplo, tenemos la permitividad eh, dieléctrica, que sería el épsilon, y entonces la velocidad de una onda electromagnética que se transmite en un material es proporcional justamente, inversamente proporcional a esa permitividad. Y entonces en campo, digamos, en el subsuelo, cuando tenemos medios parcialmente saturados, podemos explotar que tanto el aire como el agua dulce tienen permitividades dieléctricas muy, muy distintas. Entonces, cuando un material, por ejemplo, como arcilla o arena, está seco o más saturado, su permitividad cambia, y por lo tanto la velocidad a la que se transmite una onda electromagnética va a cambiar. Y un método geofísico que justamente se aprovecha de esto es el método de GPR, o radar de penetración terrestre. Y aquí estoy mostrando en particular una distribución que se llama pozo a pozo, ¿no? Entonces, tenemos un instrumento en donde tenemos dos antenas, una transmisora T y una receptora R. Y entonces lo que queremos medir es qué tanto tarda un pulso electromagnético que es emitido en la antena transmisora en llegar a la antena receptora. Entonces, estas dos antenas se bajan en los pozos y se va midiendo el tiempo que tarda en llegar la emisión de la antena transmisora a la receptora. Entonces, lo que estoy mostrando del lado derecho, se ven las trazas o las señales de los distintos receptores para una sola posición del transmisor. Entonces vemos que obviamente cuando el receptor está más cerca del transmisor, tarda menos en llegar la onda, pero también ese tiempo que tarda en llegar la onda es dependiente también de los distintos materiales. Por ejemplo, aquí en gris se ve que tenemos un material distinto, que podría ser justamente la arena, y en blanco sería un material como la arcilla, ¿no? Entonces, como tienen diferentes propiedades, de diferentes permitividades dieléctricas, entonces el tiempo de viaje de esa onda electromagnética va a depender de eso. Entonces, los triangulitos que tengo aquí mostrados son en donde se puede identificar cuando llegó ese pulso electromagnético a la antena receptora. Y al final, cuando ponemos todos los transmisores y receptores en todas sus distintas posiciones, acabamos con una matriz de este estilo, ¿no? Una matriz de datos
que es la que estoy mostrando en el lado inferior derecho, en donde se ve que tenemos un número de receptor, un número de emisor, y construimos una especie de matriz en términos del tiempo de viaje de las ondas electromagnéticas, que para este caso está en nanosegundos, porque pues la velocidad de las ondas electromagnéticas es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, al final, esto nos permite, bueno, al final la pregunta o la forma, digamos, el problema más común en geofísica es que una vez que tenemos esta matriz de datos, ¿cómo obtenemos ya una distribución espacial de las propiedades o un modelo del subsuelo, ¿no? Entonces, para esto se usa una cosa que llamamos en geofísica inversión geofísica. Y entonces, para esta inversión geofísica podemos conceptualizar a los datos geofísicos como un vector de datos D, que es igual a una función o un operador geofísico que está en términos de un vector M, que es el vector del modelo del subsuelo, más un vector de ruido, porque al final las mediciones que hacemos en campo obviamente están expuestas a diversas fuentes de ruido, ¿no? Entonces, algo que es importante notar aquí es que para que nuestro vector del modelo M sea capaz de representar modelos de la forma más flexible posible, entonces normalmente vamos a usar una representación que ocupa un número muy grande de parámetros. Entonces aquí M va a estar representado en un espacio n dimensional que esta n va a ser muy grande, ¿no? Por ejemplo, el número de píxeles en una imagen sería este valor de n, ¿no? Y eso es nada más para que pues no estemos restringidos a representar pues nada más cuadrados muy grandes o patrones espaciales que no son tan complejos, ¿no? Eh, y también los datos o el vector de datos que tiene la misma dimensionalidad que el vector de ruido va a estar representado en un espacio con q dimensiones. Y esto nada más es para decir que el operador geofísico lo que está haciendo es realmente mapear del espacio de modelos al espacio de datos. Entonces, de n dimensiones a q dimensiones. Normalmente el número de mediciones que tenemos, sobre todo si hacemos esta representación tan flexible del modelo, va a ser mucho menor al número bueno, a la dimensión del modelo, ¿no? Entonces Q va a ser mucho menor a N. Y entonces en inversión lo que queremos hacer es un poco, pues justamente lo inverso, ¿no? En lugar de pasar del modelo a los datos, queremos ir de los datos al modelo. Entonces, para estimar este modelo usamos una, una diferencia de cuadrados entre el vector de datos, que es lo que estamos midiendo, o el vector de observaciones, y lo que estamos modelando con el operador geofísico en términos de un modelo que es el que estamos estimando. O sea, justamente por eso aquí esta función de diferencia de cuadrados está en términos del modelo, ¿no? Entonces, lo que queremos es minimizar esa diferencia, obviamente para que en nuestro modelo esté explicando o sea lo más próximo a explicar los datos que medimos en campo, ¿no? Bueno, pero algo importante aquí, como les mencionaba, es que como el vector de datos no tiene suficiente información independiente para caracterizar de forma única el modelo, entonces nosotros tenemos que dar una información extra, o sea, decir un poquito de qué esperamos, qué ciertas características esperamos que tenga este modelo del subsuelo. Entonces, esto normalmente, bueno, tradicionalmente se hace con algo que se conoce como inversión regularizada. Entonces, lo que se hace aquí es simplemente añadir un factor a esta diferencia de cuadrados, eh, eh, añadir un factor que se llama factor de regularización. Y entonces, estos dos factores crean una nueva función que se conoce como función objetivo. Y ahora lo que queremos es minimizar la suma de estos dos. Entonces, este factor de regularización se puede decir, por ejemplo, que queremos nosotros encontrar modelos que sean suaves, que no tengan variaciones de propiedades muy, muy grandes. Entonces, eh, es una forma de encontrar un modelo único, aunque la información contenida en los datos no sea suficiente. Pero en el caso de que nuestro modelo sea algo así, que tiene contrastes más resaltantes,
el modelo que obtendríamos con este tipo de regularización sería algo así, ¿no? Entonces, obviamente, es una buena aproximación, pero estamos perdiendo, digamos, un poco de la continuidad de estos cuerpos que tienen forma de canales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no usar, por qué no usar si conocemos cuáles son los patrones posibles en el subsuelo y tenemos como una imagen que contiene muchas repeticiones de esos patrones, ¿por qué no usar esa imagen y decirle a la inversión, bueno, vamos a buscar nada más modelos que tengan estos patrones? Entonces, usando eso, podríamos obtener algo como lo que se ve hasta la derecha, eh, que sería un poquito más parecido al modelo real, ¿no? Que es el que estoy mostrando aquí en la parte central. El problema ahora es como esta inversión con patrones más complejos. Ahora, ¿cómo se va a ver esta función objetivo, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata más o menos la investigación que hicimos. Pero antes quiero regresar un poquito a un ejemplo parecido que se ha manejado también en la literatura de Machine Learning, que es ver a la inversión como aproximando imágenes borrosas con estos modelos generativos profundos, ¿no? Entonces, el problema es muy parecido a lo que teníamos en inversión, es reconstruir un modelo a partir de observaciones imperfectas. Y entonces tenemos aquí dos ejemplos. Primero, para el conjunto de datos NIST, que ya es el que les había platicado de los dígitos. Imaginen que estos son nuestros modelos reales, pero que solo tenemos acceso a cierto número de píxeles, o sea que solo pudimos medir ciertos píxeles y queremos reconstruir estos modelos. Entonces, aquí, si no me equivoco, teníamos acceso bueno, el ejemplo que ponen es tener acceso como entre el 15 y 20% de todos los píxeles en la imagen, solo estaban disponibles y usando un modelo generativo profundo que ya fue previamente entrenado con muchos ejemplos de estos dígitos, sin incluir obviamente estos, porque estos son más bien para validar el algoritmo y no para entrenarlo. La inversión nos generaría este tipo de modelos que están en la tercera fila, ¿no? Entonces, la tercera fila es una aproximación de la primera fila, pero solo a partir de lo que se está viendo en la segunda fila, ¿no? Para otro conjunto de datos, que es el de también caras de personas, imaginen que ahora tenemos disponibles nada más una versión borrosa de esas caras. Y igual, usando la inversión con modelos generativos profundos, vamos a reconstruir caras que ya tengan como mayor resolución y que sigan pareciendo caras humanas. Entonces, si comparamos la primera fila con la última fila, obviamente algunas no se parecen exactamente a la cara original, pero sí están representando caras que parecen humanas, ¿no? Entonces, esto sería como el ejemplo de la inversión con otro tipo de datos, pero al final el principio es el mismo, ¿no? Y ahora, ya entrando un poquito más de detalles en cómo se implementan este tipo de modelos y por qué se pueden implementar, vamos a ver que esencialmente cuando uno restringe que solo quieres que cierto tipo de patrones esté presente, por ejemplo, que solo quiero que mis modelos que vaya a encontrar la inversión tengan estos canales horizontales blancos que atraviesen de lado a lado, pero no quiero que me dé modelos que sean así como el que está hasta la derecha, ¿no? Completamente aleatorios. Entonces, el hecho de que nosotros estemos diciendo que solo queremos ciertos patrones, aun cuando nuestro nuestra representación en píxeles nos permite crear el modelo que está hasta la derecha, nosotros no lo vamos a usar. Entonces, bueno, esto lo que quiere decir es que realmente, aunque hayamos definido nuestro espacio de modelos con n mayúscula dimensiones, no vamos a realmente usar todas esas dimensiones porque solo vamos a requerir un subconjunto, ¿no? Y es lo que estoy mostrando aquí. Esta superficie que M en gris va a estar contenida dentro del espacio de dimensiones. Esta es una representación eh, esquemática. Obviamente, en este caso estoy poniendo que el espacio de modelos tiene 3 dimensiones nada más, pero en la realidad ya vimos que el espacio de modelos va a tener, si lo representamos, si consideramos que cada píxel es un parámetro, entonces va a tener miles de dimensiones, ¿no? Entonces, nada más para
mostrarlo de manera esquemática. Lo importante es ver que la superficie que está conteniendo solo los patrones que queremos tiene menor dimensión al espacio de modelos original, ¿no? Entonces, aquí, de forma sencilla, nada más puse que el espacio de modelos tiene 3 dimensiones, pero esta superficie es esencialmente un objeto que solo tiene 2 dimensiones, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que se puede explotar eso, ¿no? Y bueno, un término importante para introducir aquí, en este caso estoy diciendo superficie, y porque es un modelo de 3 dimensiones, pero un término más general es el término de manifold. O sea, imagínense que tienen un espacio de 1000 dimensiones, pero ustedes pueden representar con una especie de superficie de 10 dimensiones todos los patrones que queremos. Entonces, esa superficie, el término matemático normalmente se conoce como manifold o también variedad matemática. Entonces voy a estar usando un poquito ese término más general. Lo importante, como les decía, es que el hecho de que podamos representarlo con menores dimensiones, todos los patrones que queremos, significa que podemos usar como un otro espacio en donde representemos esa superficie de 2 dimensiones o de dimensiones menores al espacio original de modelos. En este caso, n minúscula va a ser un número mucho menor a n mayúscula. Y entonces, lo importante es decir que esa superficie se puede representar en otro espacio que tiene menores dimensiones, ¿no? Pero al final que queremos alguna forma de regresar al espacio original, porque al final necesitamos representar esas imágenes con píxeles, ¿no? Al final, entonces, necesitamos una función que regrese a ese espacio original, y es justamente esta función g la que nos va a dar, la que va a permitir hacer eso. Entonces, bueno, ya en términos, bueno, ya algunas definiciones para definir todo esto que estoy diciendo, es que un modelo M puede representarse con un vector latente. Entonces, el vector latente lo estoy representando aquí con Z, y como les decía, tiene un espacio, está representado en un espacio latente, que sería este Rn minúscula. Y en el espacio latente lo que nosotros vamos a hacer para pues contener todos esos patrones que queremos, vamos a darle una función de probabilidad, ¿no? Entonces, esta P de Z va a restringir nada más va a ser como una forma de restringir el espacio que estamos ocupando dentro del espacio latente. Y como les decía, G de Z lo único que hace es volver al espacio original de modelos, y lo que está haciendo al final este G de Z es tomar esta región aquí en café claro y tratar de aproximar el manifold original, o la superficie original en gris, con esta superficie en gris claro. Entonces, esta función g de z se conoce como función generativa, y vamos a ver que pues es muy importante para lo que estamos, para toda la investigación que estamos viendo, ¿no? Pero ahora la pregunta es cómo obtenemos la función g. Y entonces justamente aquí es donde entran esos modelos generativos profundos, ¿no? Que son los que van a proporcionar dicha función, y van a aproximar, y por ende van a aproximar el manifold, que es donde están contenidos, que es el espacio donde están contenidos nuestros modelos con los patrones que queremos, ¿no? Entonces simplemente vamos a tomar la función objetivo original que mostré arriba, y ahora en lugar de poner en términos de m, aquí si se acuerdan tenía f de m en lugar de f de g de z. Entonces este g de z lo que está permitiendo es restringir a nuestra inversión que solo busque modelos que tengan los patrones que nosotros le impusimos. Y por ahí entra un segundo factor que realmente nada más es para decirle a la inversión que como la inversión ya se está haciendo no en el espacio original, sino en el espacio latente, entonces está diciendo nada más que no se vaya a salir de la función de probabilidad P de Z que habíamos definido en el espacio latente, ¿no? Es el segundo término que está, el lambda R de Z. Para los que conozcan un poco de geoestadística de puntos múltiples, entonces hacer inversión con estos modelos generativos profundos, sería como una alternativa a hacer inversión con geoestadística de puntos múltiples, pero tiene dos ventajas principales. Primero es que para los modelos generativos profundos hay una definición clara de una perturbación del modelo.
Entonces, ¿esto qué significa? Que si tenemos un modelo inicial y queremos, la inversión lo que va a hacer con el modelo inicial va a ser que lo va a ir perturbando de forma que va a ir acercándose más y más al modelo que es el más probable que haya dado lugar a los datos que medimos en campo, ¿no? Entonces, normalmente por ejemplo, cuando se usa geoestadística de puntos múltiples, no es fácil definir esas perturbaciones o esos pasos que existen entre cada iteración para ir minimizando la función objetivo. En el caso de los modelos generativos profundos, como se tiene un espacio latente continuo, entonces simplemente el moverse poco en el espacio latente significa que vamos a tener una perturbación del modelo que son modelos que van a ser muy similares. Y en cambio, si nos movemos mucho en el espacio latente, vamos a tener modelos que son diferentes. ¿No? Suena un poquito tal vez obvio, pero digamos, antes de este tipo de modelos no existía una forma de hacer esas perturbaciones de forma tan sencilla, ¿no? Ahora, también algo importante es que este tipo de modelos nos permite obtener información del gradiente de la función objetivo. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando estemos minimizando la función objetivo, vamos a poder aprovechar también información del gradiente que nos ayuda a movernos de forma más eficiente hacia el mínimo de esa función objetivo. Entonces, simplemente lo que se usa aquí es usar lo que se conoce como regla de la cadena, que es multiplicar básicamente derivadas. Pero aquí como tenemos un espacio latente y un espacio de modelos, que son espacios multidimensionales, entonces en lugar de usar una derivada, estamos usando una matriz jacobiana, que sería aquí g de z. Y bueno, ya no quiero, simplemente se multiplica como tenemos acceso a esta matriz jacobiana por la forma en que está implementado el algoritmo, digo, el modelo generativo profundo, entonces simplemente lo multiplicamos por el gradiente de la función objetivo original y podemos estar usando esa información que nos va a permitir llegar mucho más rápido al mínimo de la función objetivo. Ahora, ya un poco más de detalle con respecto a qué forma o qué arquitectura tienen esta función g de z, la función generativa de los modelos generativos profundos. Son redes neuronales convolucionales. Se conocen así porque, bueno, justamente usan cierto número de filtros y lo que toman son, bueno, aquí la entrada serían, por ejemplo, en Machine Learning muchas veces se usa un ejemplo que nosotros le damos, queremos crear una red neuronal que nos vaya a decir, por ejemplo, si ciertas imágenes son de un perro o son otra cosa, ¿no? Entonces, lo que se pone como entrada aquí es la imagen. Por ejemplo, si es una imagen de un perro, esta imagen neuronal esta red neuronal va a tomarla como entrada y va a generar en diferentes capas, va a generar representaciones intermedias a través de estos filtros que se van convolucionando con las distintas capas, y como salida nos va a dar un 0 y un 1. El 1 va a ser para decir que si es un perro, y el 0 va a ser para decir que la imagen no es un perro. Entonces, esta misma arquitectura estamos usándola para modelos generativos profundos, pero aquí la entrada van a ser también las imágenes, pero la salida va a ser este que le estoy llamando el vector latente Z, ¿no? Y algo importante es decir una diferencia importante con respecto a otras redes neuronales convolucionales es que ese vector latente va a tener también una distribución de probabilidad continua en el espacio latente. Entonces, no solamente importa, o sea, no solamente va a generar valores de los vectores latentes, sino también esos vectores latentes deben ser consistentes dentro del espacio latente. Entonces, eso es algo importante, y justamente el hecho de que tengamos esa restricción extra para entrenar estos modelos generativos profundos provoca que nosotros tengamos que usar otros métodos para entrenar, bueno, métodos distintos de los tradicionales para entrenar estas redes neuronales, ¿no? Entonces hay un método que se conoce como inferencia variacional, y una vez que se aplica justamente a este tipo de redes neuronales,
lo que resulta es lo que se conoce como un autoencoder variacional, ¿no? Que es al final es un tipo de modelo generativo profundo. Entonces aquí estoy, de forma esquemática, estoy representando la arquitectura de este autoencoder variacional. Estoy poniendo que consiste de un encoder o un decodificador y un decoder o decodificador. Entonces, como entrada, el encoder toma las imágenes y como salida genera estos vectores o reparametrizaciones latentes. Y el decoder hace lo inverso, ¿no? Toma los vectores latentes y va a generar imágenes, ¿no? Completas otra vez. Entonces, como la imagen de entrenamiento y esta sería la imagen reconstruida. Lo interesante aquí es que cuando, como estamos definiendo una distribución de probabilidad en el espacio latente, o sea, en Z, entonces podemos usar muestras de esa distribución de probabilidad, que en nuestro caso vamos a estar usando una distribución de probabilidad normal para todos los ejemplos que estoy mostrando aquí. Entonces, se muestra, por ejemplo, si nuestro espacio latente, en este caso, fue de 20 dimensiones, cuando las imágenes originales, las que voy a mostrar a continuación, bueno, las que estoy mostrando de los canales blancos, tienen alrededor de 8000 píxeles, ¿no? Entonces, estamos pasando de 8000 parámetros a 20 parámetros en términos de este vector latente, ¿no? Entonces, es mucho más fácil manejar 20 dimensiones que 8000, ¿no? Pero lo interesante es que en el espacio latente definimos una distribución de probabilidad que tiene también 20 dimensiones y podemos mostrar de esa distribución de probabilidad eh, y cada muestra aleatoria que tomamos, una vez que está entrenado este decoder, va a generar muestras nuevas. Bueno, y aquí nada más puse como un detalle, la forma de entrenar estas redes neuronales es muy parecido a lo que estamos haciendo también en inversión geofísica. Se tienen que estimar una serie de parámetros, en este caso teta, que serían los parámetros de la red neuronal. Y lo que quería poner con esto es nada más que al final nos queda como una función objetivo también, pero hay dos parámetros importantes en esta función objetivo que son alfa y beta, que nos permiten controlar qué tan no lineal va a ser esta función generativa que estoy creando. Entonces, al final, si la función generativa es muy no lineal, puede que ya no sea tan útil la representación latente para hacer inversión, porque pues como ya no se parece prácticamente en nada la representación latente a la representación original, entonces la función objetivo tiende a comportarse de forma un poco errática. Entonces, si originalmente la función objetivo tenía un mínimo global en el espacio latente, si la función generativa es muy no lineal, va a tener muchos mínimos locales y va a ser difícil de minimizar, ¿no? Y lo que quería decir también es que una vez que está entrenada este autoencoder variacional, para la inversión ya no vamos a usar el encoder, sino nada más vamos a usar el decoder, o que también se conoce como generador, o he estado llamándole también función generativa, ¿no? Ok, entonces ya después de toda esta parte un poco técnica de cómo funcionan estos modelos, ya les voy a mostrar cómo ya en la práctica se ve este tipo de inversión. Entonces, del lado aquí izquierdo estoy mostrando el, el error con respecto a los datos medidos, que en este caso son datos sintéticos. O sea, se tomó aquí el modelo que dice aquí real, se generaron una serie de datos sintéticos, o sea, se simuló que nosotros colocábamos las antenas y que medíamos los distintos tiempos de viaje de la onda electromagnética. Y una vez que teníamos esos datos, queremos ver qué también podemos reconstruir este modelo real a partir de esta inversión basada en modelos generativos profundos. Entonces, lo que va a hacer la inversión es buscar nada más dentro de los modelos que tienen los patrones que nosotros definimos. Entonces, casi siempre, bueno, más bien siempre muestra estos canales horizontales. De hecho, aquí lo que tenemos ahorita inicialmente donde dice inversión es el modelo inicial. Entonces vamos a ver cómo la inversión va a ir perturbando ese modelo de forma que minimice la diferencia entre los valores simulados y los valores observados. Entonces se los voy a ir mostrando.
Y entonces también un detalle que olvidé mencionar es que el tipo de algoritmo que estamos usando para optimizar es un algoritmo basado en, en descenso de gradiente, pero estocástico. Entonces por eso tiene esas como oscilaciones, y esto simplemente se hizo para evitar que el algoritmo quedara atorado en ciertas imágenes o mínimos locales que le llaman, y que encuentre mejor el mínimo que se conoce como global. Entonces, ahí vimos cómo va progresando y siempre es consistente, o sea, siempre tiene ese tipo de canales, y entonces vemos cómo va llegando a aproximarse al modelo real, ¿no? Ok, entonces, y bueno, también probamos esto mismo, pero para para distintos patrones, y vimos que al final los modelos que encontraba eran consistentes. Aquí nada estoy mostrando, bueno, el modelo real sería el que está hasta la izquierda, y luego en medio estoy mostrando un modelo en donde, eh, en donde no añado nada de ruido a los datos sintéticos. O sea, estoy considerando que no hubiera medido, que mis mediciones fueran perfectas sin nada de ruido. Y en la tercera columna estoy mostrando el modelo con un grado de ruido, me parece que fue como de 0.5 nanosegundos, que es un ruido relativamente consistente con lo que normalmente se mide en campo. Y vemos que el impacto del ruido no es tan grande, ¿no? Las reconstrucciones, como le estamos dando tanta información, o una información previa muy fuerte para constreñir los patrones de los modelos que estamos obteniendo, entonces no se ven tan afectados por el ruido, y eso es algo importante. Bueno, y todo esto está publicado en un artículo que sacamos en 2021. Por si quieren ver un poco más de los detalles. Incluso está disponible el código en GitHub de toda la implementación, entonces ahí está, pues ahí se pueden checar todos los detalles. Ahora, ahora continuando un poquito con esto, nos preguntamos ya de manera un poquito más práctica si sería posible hacer lo mismo que ya hicimos, pero ahora combinando varios patrones en el mismo modelo generativo profundo. O sea, no decir, pues solamente tenemos estos canales horizontales, sino tenemos a lo mejor unos cuerpos ahí elipsoidales que tienen cierto grado de deformación o no están deformados a veces. Entonces, para esto tomamos como ejemplo una cantera que está en Dinamarca, en donde se observan justamente estos depósitos que les comentaba, glaciares, con una matriz aquí en blanco, una matriz arcillosa, y unos canales aquí en negro, que tienen una composición más de arena, ¿no? Y entonces se hizo bueno, incluso se estuvo excavando y se hicieron estos afloramientos, se digitalizaron estos afloramientos que estaban ahí expuestos en la cantera. Después, cerca ahí de la cantera, se hizo un levantamiento de datos de GPR, de radar, en pozos, como los que les mencionaba. Y, posteriormente se excavó ahí mismo en donde bueno, cerca de donde se obtuvieron los datos de GPR, para comprobar que realmente lo que estábamos viendo o lo que estaba reconstruyendo este radar, bueno, las imágenes de radar, fuera consistente con lo que realmente está ahí, ¿no? Entonces, es un caso bastante interesante porque se tiene bastante información, ¿no? Entonces, eh, bueno, como les comentaba, lo que queríamos para hacerlo un poquito más realista es que normalmente en campo no podemos decir, bueno, tenemos solo este tipo de patrones, ¿no? O sea, el subsuelo tiene solo este tipo de patrones, sino más bien tenemos que dar como una gama de patrones posibles. Y entonces lo que hicimos aquí, en lugar de darle solo tipo de patrones, sino generamos varias imágenes con distintos patrones. Por ejemplo, de hecho están basadas en cuerpos elipsoidales que tienen bueno, que no están deformados, y luego presentan 2 grados de deformación con mayor intensidad. Y también aplicamos 2 técnicas de procesamiento de imágenes que se llaman erosión y dilatación,
que básicamente están añadiendo nada más como píxeles en las orillas, entonces obviamente crean un poquito más de mayor variabilidad en los distintos tipos de patrones, ¿no? Entonces, en total generamos, bueno, aquí estoy mostrando nada más 9, en total generamos 18 porque también había por ahí indicaciones de que era probable que hubiera cuerpos un poquito más, más elongados, más largos de arena. Entonces, en total tomamos 18 imágenes. Algunas de, bueno, y además les añadí, para hacerlo un poquito más real todavía, les añadimos un poco lo que se conoce como variabilidad intrafacies, que es básicamente un campo aleatorio, gaussiano, que ayuda como a matizar un poquito estos valores dentro de cada uno de los materiales, ¿no? Entonces la arcilla ya no se ve completamente blanca, sino que tiene por ahí unos tonos de gris que significan que tiene variaciones en las propiedades eléctricas, bueno, propiedades físicas, en este caso la permitividad dieléctrica. Entonces estos son ejemplos bueno, porque al final lo que creamos son imágenes muy grandes que tienen muchas repeticiones de los patrones, pero la escala a la que nosotros estamos midiendo, o sea, en campo, no es de ese tamaño, ¿no? Es mucho más pequeña, entonces cortamos de forma que lo que estamos, el dominio que estamos midiendo en el subsuelo en el campo sea del tamaño correspondiente aquí a lo que estamos enseñando, ¿no? Ok, entonces estas serían ejemplos de las imágenes que le dimos al modelo generativo profundo para entrenarlo. Y nada más pensando en términos de lo que les expliqué de los manifolds, ahora lo que se está haciendo es que realmente se tienen varios manifolds y lo que va a hacer el modelo generativo profundo es aproximarlos a todos al mismo tiempo en conjunto, ¿no? En este caso nada, estoy poniendo aquí esquemáticamente 2, pero en la realidad pues ahí vimos que teníamos realmente 18. Entonces lo que hace el modelo generativo profundo es aproximarlos todos en conjunto y como muestra de que pues, lo está haciendo relativamente bien, aquí en la fila de hasta abajo estoy mostrando modelos que se generaron a partir del entrenamiento de ese modelo generativo profundo. Y en la fila de arriba nada más son las muestras que ya les había enseñado antes. Entonces, si comparamos las dos, se ve que sí, el modelo generativo profundo alcanza a aproximar bastante bien los distintos patrones, aunque sí hay ciertas diferencias que se ve un poquito más suavizado, por ejemplo, en las orillas o en los contactos entre las dos unidades, pero al final pues la aproximación es bastante buena, ¿no? Y bueno, aquí nada más como un paréntesis, es interesante ver que estas dimensiones latentes, o sea, las distintas dimensiones en el espacio latente, que son las zetas, realmente tienen como un contenido, bueno, controlan ciertas características de los modelos, ¿no? Que nosotros no podemos decirle a estos modelos generativos profundos qué características quieren controlar. Ellos como que lo aprenden solo para poder generar toda esta variabilidad de modelos. Pero es interesante hacer como un análisis posterior de qué está representado en cada una de estas dimensiones latentes. Entonces, por ejemplo, aquí en Z1 vemos que si nos movemos de izquierda a derecha, vemos que ese Z1 parece estar controlando nada más un pequeño cuerpo en la parte superior derecha que se va moviendo como de derecha a izquierda mientras nos movemos en Z1. De igual forma, por ejemplo, aquí en Z2, vemos que esa dimensión parece estar controlando más bien los cuerpos en la parte inferior y como que les empieza a quitar continuidad e incluso los acaba separando mientras nos movemos. Entonces es interesante hacer este tipo de análisis, aunque saben, como les dije, pues no hay mucho control que tengamos sobre qué está codificado, al menos en los métodos que nosotros usamos para esta investigación. Entonces ya nada más para probar un poquito si realmente nuestro modelo estaba funcionando, realmente estaba englobando todos estos distintos patrones, generamos un modelo sintético que tiene un grado de formación que no es ni el 1 ni el 2, que fueron los que usamos para entrenar el modelo generativo, sino que queda como a la mitad, una deformación de 1.5, ¿no? Entonces, realmente este patrón no estaba contemplado o no entró dentro
de las imágenes de entrenamiento, pero queremos ver si el modelo generativo profundo es capaz como de interpolar todos estos, interpolar inteligentemente, por así decirlo, todos estos patrones y aproximar adecuadamente este modelo sintético. Entonces, igual como les mencionaba, se generaron datos sintéticos de GPR de pozo a pozo y posteriormente vamos a hacer la prueba también con los datos que teníamos ahí de campo. Ahora, también quisimos hacer una prueba para comparar qué tan útil era entrenar el modelo generativo profundo eh, con todos los distintos patrones al mismo tiempo, comparándolo con si entrenáramos un modelo generativo profundo para cada una de las imágenes, ¿no? Individualmente. Entonces tendríamos, en lugar de tener un solo modelo generativo, tendríamos 18 modelos generativos distintos. Entonces, lo que queríamos probar nada más con esto es que eh, el modelo generativo profundo es capaz que se entrenó con todas las imágenes, es capaz de englobar todos los patrones al mismo tiempo y eso nos puede ahorrar un poco de tiempo computacional porque no tenemos que entrenarlo 18 veces. Y para comprobar, pero queríamos saber si no había como una especie de, bueno, si no se degradaba un poquito eh, el desempeño de este modelo generativo profundo, ¿no? Entonces, justamente lo que estoy mostrando aquí en estos diagramas de caja es, considerando 10 modelos iniciales distintos y considerando todos los modelos generativos profundos entrenados individualmente con las 18 imágenes y hasta la derecha el que está entrenado con las 18 imágenes al mismo tiempo, quiero ver si, bueno, queríamos ver si el error final, que sería como el error que se obtiene al final de hacer la inversión, eh, es comparativamente, bueno, es relativamente cercano al que se obtendría, por ejemplo, con el mejor caso individual. En este caso estoy marcando en términos de este error o este desajuste final de los modelos invertidos, cuáles fueron las imágenes individuales que tuvieron el mejor desempeño, que sería aquí el que dice best, el peor desempeño y el desempeño mediano, ¿no? Entonces, si comparamos estos errores para el caso de que estamos considerando las imágenes todas al mismo tiempo, vemos que tiene una magnitud comparable a la a la del mejor modelo individual. Entonces, significa que nuestro modelo generativo no está realmente, no está sufriendo a- por haber considerado todos los patrones al mismo tiempo. Entonces, es mucho más eficiente considerarlo de forma conjunta que de forma individual, ¿no? Y aquí nada más mostrando algunos, bueno, aquí repitiendo el modelo sintético que les había mostrado y algunas reconstrucciones. Como les dije, en este caso son 10 modelos iniciales para cada uno. Aquí en la parte de abajo nada más estoy mostrando uno. Y entonces vemos que la representación, por ejemplo, para el caso peor individual, tiende a perder dos cuerpos de arena de menor escala, que están, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, ya no lo alcanza a representar. Mientras que el modelo individual con el mejor ajuste sí alcanza a representar los dos cuerpos y también el modelo que considera todos los patrones al mismo tiempo. Y entonces repetimos lo mismo para los datos de campo. En este caso no sabíamos obviamente no sabemos cuál es el modelo real. Se supo hasta después un poquito porque se realizó la excavación que les había mencionado, pero no fue una excavación que pasara directamente sobre el mismo plano donde se hizo la medición. Entonces, solo se pudo hacer una comparación cualitativa. Pero bueno, lo importante de notar aquí es también que el modelo que considera todos los patrones al mismo tiempo, igual tiene, aunque aquí es un poquito más elevado, sigue teniendo un desempeño comparable con el caso de la imagen individual. Entonces, eso es importante y creo que es un resultado que al final computacionalmente tiene mucho más, bueno, ahorra mucho tiempo y también puede representar, siento que también puede representar una variabilidad de patrones un poquito más, más grande, ¿no?
Entonces, igualmente aquí pongo los distintos casos. Como ven, al final el modelo de campo no fue realmente tan complicado, pero sí, con la excavación sí se notó que fue consistente con lo que se observó, ¿no? Sí, por ejemplo, este cuerpo, en la parte superior, este cuerpo de arena, sí tenía una inclinación hacia la derecha y el cuerpo inferior tenía una inclinación hacia la izquierda. En la parte superior estoy mostrando nada más justamente el ajuste final. Como los datos son tiempos de viaje, entonces está dado en nanosegundos. Entonces vemos que el caso individual que tiene el mejor desempeño es muy cercano al caso individual, no, al caso conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más como conclusiones, van a ser tres cosas que considero importantes. Primero, que el usar Machine Learning para representar patrones complejos es posible cuando se tienen suficientes ejemplos, ¿no? Entonces vimos que teníamos, en el caso de los dígitos, teníamos 60.000 dígitos, en el caso de las caras teníamos también muchas repeticiones de esas caras. En nuestro caso también necesitaríamos muchos ejemplos del subsuelo, ¿no? Entonces eso puede ser una limitante, pero también pues hace que estos métodos sean realmente flexibles, ¿no? Porque al final, mientras tengas tú las repeticiones de lo que sea, el método va a ser capaz de representarlo bastante bien, ¿no? Pero algo que también mencioné ahí brevemente es que la no linealidad puede restringir la utilidad, sobre todo si se quiere usar, por ejemplo, el espacio latente para realizar la inversión. Entonces, si nuestra función generativa es muy no lineal, puede que, la, la búsqueda o la minimización en el espacio latente se vuelva tan complicada que ya no sea tan útil. Sigue siendo útil porque estamos restringiendo los patrones, pero ya no es tan rápida la optimización, por ejemplo. Entonces es algo que siempre hay que tomar en cuenta con este tipo de modelos o de métodos de Machine Learning. Y el segundo punto es que la inversión geofísica se puede aplicar usando la reparametrización de un modelo generativo profundo, que es lo que estuvimos viendo, es decir, el vector latente. Y algo importante es también que, por ejemplo, podemos recuperar información del gradiente de este vector con respecto a este vector latente y nuestra inversión va a seguir siendo relativamente eficiente. Como tercer punto, se pueden combinar varios, que fue la última parte que vimos, se pueden combinar varios patrones en un solo modelo generativo profundo y generalmente esto resulta más útil que entrenar individualmente estos modelos generativos profundos. Como trabajo futuro, nada más mencionar tres cosas que queremos extender más allá de modelos binarios. Ahorita vimos nada más que modelos en donde teníamos dos materiales, ¿no? Arcilla o arena, pero el subsuelo obviamente es mucho más complejo y se puede extender a que considere este tipo de modelos. Ya, nosotros no hemos explorado esa parte, pero ya existen otros investigadores que ya han logrado extender esta parte, ¿no? Entonces, de que es posible, es posible. También podemos usar distribuciones del espacio latente, ¿se acuerdan la que mostré ahí con un sombreado en café? Más complejas, ¿no? Porque en este caso usamos una distribución, para todos los ejemplos que mostré usamos una distribución normal, multidimensional, obviamente, pero hay casos en los que los patrones, sobre todo si no hay un grado de traslape muy grande entre los distintos patrones, a lo mejor convendría usar otras distribuciones un poquito más complicadas. Por ejemplo, una mezcla de distribuciones normales o distribuciones gaussianas que permita simular, bueno, que al final es una distribución multimodal, ¿no? Entonces eso puede ayudar en estos casos. Y al final, bueno, algo que no mencioné, pero es importante, es que estos métodos son muy generales, ¿no? Entonces, como vimos, se puede aplicar a cualquier tipo de imágenes o de datos. Entonces, no solamente a datos geofísicos, se pueden usar a datos, por ejemplo, de flujo de pozos. Entonces, está abierta la puerta para aplicar estos métodos en diversas áreas de las geociencias, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy interesante. Y bueno, finalmente les dejo aquí algunas referencias de las que estuve mencionando en la presentación. Y bueno, pues por mi parte sería todo y con gusto puedo responder a algunas preguntas si es que las hay. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Súper interesante esta tecnología de vanguardia que estás utilizando. Gracias. Sí, creo que puede generar
pues colaboraciones, ¿no? Sobre todo con otros investigadores. Hay una pregunta por el Facebook de Adriana Espino que dice, por lo que entiendo, se requieren muchos ejemplos de los posibles patrones del subsuelo. ¿De dónde se pueden obtener estos patrones en la práctica? Ah, sí. Sí, como les mencionaba, al final, bueno, en los casos de Machine Learning, pues ya se tienen conjuntos de datos muy grandes, ¿no? De los dígitos o de las caras de las personas. Entonces, en las geociencias, sí tenemos esa complicación de que a lo mejor nos hace falta tener más patrones o sea, más ejemplos de patrones del subsuelo disponibles, pero hay varias formas en las que se puede, pues, como compensar un poquito esta falta de ejemplos. Entonces, como mostré en la parte final, podemos nosotros crear patrones a partir de objetos sencillos como elipses y aumentar como la variabilidad de estos patrones con operaciones como los deformamos o los hacemos más grandes, los erosionamos. Entonces, es una forma un poquito de compensar esa falta de información en los patrones, pero también, bueno, es bueno decir que ya hay varios esfuerzos para justamente crear bases de datos que tengan muchos patrones del subsuelo, en afloramientos. Hay un esfuerzo muy grande últimamente en compilar lo que se conoce como afloramientos, afloramientos digitales, que es básicamente tener un afloramiento en donde se tiene bien descrito bueno, una representación tridimensional de un afloramiento y se tiene bien descrito qué materiales son los que están ahí expuestos. Y entonces este tipo de afloramientos, si se tiene suficiente información, bueno, si el afloramiento es lo suficientemente grande y tiene suficientes repeticiones de esos patrones, también se podría usar como para entrenar estos modelos generativos. Mm, Mm, Muy bien, muchas gracias. mm, También está la pregunta de Gonzalo Romero. ujú. Dice, una consulta, ¿cuál es la limitante del método? Se mostró muchos ejemplos relacionados con pues este GPR, Ajá. es decir, a una profundidad máxima de 10 metros. ¿Se puede aplicar el método a profundidades superiores? Ah, sí, sí, es una buena pregunta. Al final, como mencioné al final, este tipo de métodos es muy general, entonces se puede aplicar a cualquier tipo de datos que estén caracterizando el subsuelo, que al final, bueno, sí es importante al final notar la limitante que viene implícita en nuestros datos. O sea, obviamente hay datos que no vamos con los que no vamos a poder ver a gran profundidad, porque la atenuación de la señal que estamos generando va a ser muy grande, pero hay otro tipo de datos que a lo mejor sí alcanzan. Por ejemplo, los métodos sísmicos alcanzan mucho más, profundidades mucho más grandes. Y pues sí, es relativamente sencillo extender estos métodos a cualquier tipo de dato, pero pues obviamente eh, siempre hay que considerar la limitante de qué tan sensibles son los datos, eh, o sea, cuáles son las limitantes de profundidad de los datos, ¿no? Entonces, puede ayudar a reconstruir los patrones lejos de las zonas donde hay mayor sensibilidad de los métodos, pero tampoco, digamos, al final, si tu método tiene esa restricción, no te va a reconstruir nada o te va a generar mucha incertidumbre en los lugares donde no tienes esa sensibilidad del método, ¿no? Ujú, sí. Mm. Eh, Gracias. Dejo abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta por aquí eh, directamente. Y bueno, mientras tal vez alguien se anima, yo tengo una pregunta, pero por desconocimiento Sí, del sí, claro. método. Sí. ¿Se puede detectar filtración de agua, por ejemplo, con este método? ¿Puedes detectar en las formas? Sí, de hecho sí, es una idea bastante interesante. Podrías generar
digamos, si tú tuvieras la capacidad de simular esta infiltración con un modelo de, por ejemplo, de flujo en la zona no saturada, entonces si tú le das las variaciones espaciales de las propiedades y luego simulas esa infiltración y luego tú tomas muchos ejemplos de esa infiltración, eh, al final pues tú lo que estás haciendo es algo parecido a lo que mostré de los, de las repeticiones de los patrones, ¿no? Nada más que en este caso no serían repeticiones de los patrones debido a las distintas materiales del suelo, sino que sería más bien a la dinámica del fluido en este caso, ¿no? Entonces sí, también se podría utilizar. Nada más que a lo mejor ahí, como es un fenómeno dinámico, también se podrían usar otras técnicas que tomen en cuenta justo esa dependencia temporal que podría tener si quisiéramos generar imágenes en distintos pasos de tiempo, ¿no? Por ejemplo. Muchas Sí. gracias. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Estamos llegamos al tiempo de nuestro seminario. Pues te agradezco, Jorge, por compartir esta información tan interesante y tan novedosa. Si alguien más está interesado, pues puede contactar directamente Sí, con Jorge. sí, con mucho gusto. Al contrario, mucho gusto por dar la oportunidad de participar y espero que si alguien, como dice, si alguien está interesado, puede ahí checar las referencias que dejé o igual me puede contactar directamente. Pues muchas gracias a todos. Damos por concluido el seminario del día de hoy y los esperamos para seguir participando en los seminarios del Centro de Geociencias de Juriquilla, de la UNAM Juriquilla. Muchas gracias.